A todos los compañeros y compañeras universitarios y a los jóvenes del Ecuador, de México, que el día de hoy contamos con dos invitadas internacionales de México y Argentina. Les damos la bienvenida a esta transmisión. El día de hoy nos convoca un conversatorio sobre feminismo y nuevas masculinidades. Es importante recabar el rol de la lucha feminista en los tiempos que vivimos, pues se han conseguido varias victorias. En Argentina podemos mencionar el tema de la consecución del aborto legal. En Ecuador podemos mencionar en el 2014 el concepto de femicidio se introdujo en el COIP, pero a pesar de ello vemos que no es suficiente. Por mencionar algunas cifras que he recabado para poner en contexto este conversatorio, en los primeros 6 meses que van del 2020 hasta junio, en México han existido alrededor de 430 femicidios, en Argentina alrededor de 162 y en Ecuador alrededor de 30. En el caso ecuatoriano, en el que puedo dar fe, existe un debate en torno a ello, pues la tipificación del delito como femicidio todavía está en un debate jurídico, ¿no? Pues hace pocas semanas habíamos visto de una chica que murió efecto de una violación de 11 personas que fue catalogada como homicidio y no como femicidio. Entonces, más o menos las estadísticas también están un poco sesgadas en el país por estos temas, ¿no? Para ello, esta noche nos acompaña María Paulina Torres, lideresa del Eje Nacional de Género de la Juventud Revolucionaria Activando al Pueblo. Nos acompaña Ligia Ludmila Raco, militante feminista del colectivo Descamisados 3 de Febrero de Buenos Aires, Argentina. Nos acompaña Carolina del Rocío Lara, dirigente de la Plataforma de Jóvenes Climáticos. Y nos acompaña Jocabet Garay, militante de Jóvenes por el Socialismo, ala juvenil del Partido Popular Socialista de México. Tenemos el agrado de contar con su presencia el día de hoy. Y bueno, inicialmente quisiera agradecerles por su participación, por haber aceptado este espacio y que entreguen sus primeras palabras y su saludo a todas las personas que se suman a esta transmisión. Por favor, Jocabet, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, compañeros. Saludos a todos los compañeros en Ecuador, en Argentina y en México que nos están siguiendo. Muchas gracias, Jocabet. Carolina, buenas noches. Si me escuchan, muchas gracias y buenas noches desde Guayaquil, Ecuador. Gracias por la invitación. Muchas gracias, Carolina. Ligia, buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, muchas gracias a todos y todas por invitarme a participar. Gracias a todos por estar acá. Muchas gracias, Ligia. Paulina, buenas noches. Buenas noches a todos y todas quienes nos están acompañando en la transmisión de hoy. Igual agradecer por el espacio y rescatar la importancia que hay en tener estos conversatorios para conversar de temas como feminismo. Muchas gracias. Quisiera partir de definir el concepto o qué implica el feminismo. Vemos que observaba ahí un poco de bibliografía y entiendo que dentro del feminismo incluso hay varias corrientes. Hay autores que se atreven a decir que en el feminismo hay una hegemonía, ¿no? Y que, bueno, las disidencias dentro del mismo proceso feminista conforman ya grupos subalternos. Jocabet, ¿qué es el feminismo? ¿Ya me escuchan, verdad? Gracias. Bueno, compañero, yo creo que es preciso que analicemos a nuestra sociedad desde el punto de vista histórico, pues la sociedad patriarcal surge a partir de la sociedad de clases, donde se impone la fuerza de un género y donde el hombre es el que controla pues la producción, se apropia de la riqueza material, pero también de la producción inmaterial, la cultural. Impone sus valores, los impone a su conveniencia en todos los ámbitos de la vida humana y transformándose, se transforma en tradición, se hace mito, se hace leyenda y así a través de las generaciones. Y bueno, se crean instituciones que son las que protegen y controlan esta forma de control sobre los hombres, sobre las mujeres.
y la clase dominante sobre la clase dominada. Y bueno, este sistema ha venido hasta nuestros días, se ha prolongado, tenemos esa herencia de sistema, donde los hombres son proveedores y la mujer tiene que obedecer, y aunque actualmente pues tenemos las mujeres que son proveedoras en la mayoría o en muchos de los hogares de nuestra latinoamericana, el que sea proveedora no significa precisamente que mande, pues el hombre sigue, ella solamente participa hasta donde el hombre lo permite, dentro del núcleo familiar y también fuera. Entonces existe esta contradicción de la sociedad patriarcal, de la sociedad capitalista, y la tenemos que resolver de raíz, la tenemos que resolver todas y todos, pues porque el capitalismo no solamente nos destruye en el medio ambiente, sino que nos destruye como hombres y mujeres. Entonces el feminismo lo podría definir yo como esto, que sean la igualdad o la equidad. Me parece que hay también una controversia entre hombres y entre mujeres. Muchas gracias, Jocabet. Carolina, por favor, ¿qué es el feminismo? Yo creo que tenemos que empezar por entender que no hay un feminismo, hay los feminismos. Claramente no es como una religión, no es como una tendencia, no es una teoría, es una doctrina, es un movimiento social que está a nivel mundial, que tiene su presencia en todos los países, que ha movido desde hace muchísimos años algo de lo que hoy tenemos como alcances en materia de derechos, ¿no? Es un movimiento que ha aportado de manera directa a algunos de los alcances que tenemos hoy en día como mujeres. El hecho de que estemos ahora en este panel solamente mujeres es una clara muestra de ello. El que mujeres estemos al mando de algunos países, el que mujeres estemos al mando de algunos espacios, significa que han sido muchos de los logros que ha alcanzado lo que significa el feminismo o los feminismos, ¿no? Un movimiento a nivel mundial que busca efectivizar algo que es muy básico, ¿no? El acceso a los mismos derechos, el acceso a equidad de condiciones, el acceso a que nos vean tan humanas como se ven a los hombres. Claramente no es el feminismo no es lo contrario del machismo. Creo que en un momento de la conversación, si de pronto surge, vamos a poder profundizar en ello, pero clarificar, por ejemplo, que el feminismo no es lo contrario del machismo, sino que es una cuestión bastante más grande que trasciende de empezar a ver que nosotros, que deberemos hacer cosas que los hombres no deben hacer, o hacer las cosas que los hombres están haciendo. Es una cuestión de llegar a niveles de equidad y de igualdad en materia de derechos y en materia de humanidad. Eso. Muchas gracias, Carolina. Ligia, por favor. Bueno, la verdad las definiciones de las compañeras me parecieron bastante acertadas. Lo único que le agregaría es esto de que, bueno, es un movimiento muy amplio, bueno, que busca siempre la igualdad, la equidad entre hombres, mujeres y, bueno, demás identidades. Bueno, que muchas veces se ve un poco subestimado, deslegitimado por las formas de protesta, o bueno, por lo que sea, o por falacias, pero bueno, nada, que en definitiva siempre lo que se busca es la igualdad, y nunca se busca esto de estar las mujeres por encima de los hombres. Así que bueno, nada, es eso, la búsqueda de la igualdad entre todos, todas, todes. Muchas gracias, Ligia. En torno a la segunda pregunta, me interesa bastante rescatar que ustedes han mencionado igualdad y equidad. Entonces, sobre ello, yo también había revisado un poco y encuentro que asociado al feminismo, que es la búsqueda de la igualdad. Entonces, ¿qué se busca? ¿La igualdad, la equidad? ¿Y cuál es la diferencia? O si las dos cosas se contraponen y se complementan. Jocabet, por favor. Gracias, compañero. Me parece que se complementan. Bueno, aceptamos como equidad desde nuestras diferencias. Los hombres y las mujeres tenemos ciertas diferencias.
hay algunas diferencias que en el sistema capitalista a las mujeres nos están limitando. Como puede ser que a la mujer históricamente se le atribuyó la crianza de los hijos. Tenemos otras cuestiones, las cuestiones domésticas que se le han cargado a la mujer. Tenemos, por eso mismo cargamos con la doble y la triple jornada de trabajo. Entonces existen diferencias que por la mujer o también por su misma naturaleza van con la mujer, como es el cuidado de los hijos y la de la familia. Entonces hay que ver esas diferencias en cuanto a la equidad, y la igualdad, como mencionaba la compañera, es en cuanto a los derechos, que no sean limitadas por su género, que no seamos limitadas por nuestro género las mujeres, sino que tengamos las mismas garantías de los derechos y el mismo acceso a participar tanto en la vida pública como en las decisiones importantes de nuestras vidas. Muchas gracias, Jocabet. Carolina, ¿cómo está la igualdad versus la equidad en el Ecuador en tema de género? Está compleja. La igualdad, bien lo decía Jocabet, es que nos vean igual, ¿no? Como los mismos derechos. La equidad es en el acceso. Ahí las diferencias entre los hombres y las mujeres son netamente biológicas. Podríamos decir que casi que los órganos reproductivos son lo que nos diferencian, porque no tenemos otro tipo de diferencias, ¿no? Si hablamos de tema de fuerza, no hay un estudio científico que pueda decir que los hombres son diferentes de las mujeres biológicamente, porque es cuestión de desarrollarla. Y hay otra serie de cosas que no hay desde la biología, por así decirlo, ¿no? La equidad es entender que si yo soy mujer y tú eres hombre, deberíamos tener el acceso a las mismas oportunidades. Si tú puedes educarte, yo debería poder hacerlo en equidad de condiciones, no en igualdad, porque si tú te formaste más que yo, entonces hay una cuestión de ventaja en cierta medida, pero yo debería poder tener acceso a las mismas oportunidades que tiene un hombre. Eso es digamos, la equidad, estar en la misma línea o en el mismo acceso a lo que puedan tener los hombres, en este caso las mujeres. Y la igualdad es que nos vean igual, o sea, que tengamos los mismos derechos, que si les van a pagar más a ustedes, nos paguen igual de bien a nosotros, y que si les van a dar oportunidades para desarrollarse laboralmente o profesionalmente, nosotras podamos tener esas mismas oportunidades. Es solo cuestión de derechos humanos. Muchas gracias, Carolina. Mil disculpas, Paulina, se me pasó en la anterior intervención y quisiera completar la primera ronda de preguntas con el tema del concepto de feminismo con Paulina. Gracias, Sebastián, no hay ningún problema. Sí, con relación al concepto, creo que debemos partir de dónde surge la lucha y en torno a qué, y es muy claro que es en torno a un sistema que tiene arriba al capitalismo, luego al patriarcado y luego al machismo. Entonces hay que entender que desde ahí surge la lucha feminista y que definitivamente la lucha feminista, a pesar de que tiene grandes términos, como bien lo decía Carolina, son los feminismos, podemos decir que todos ellos sí buscan la igualdad de derechos. Y ahí para ir como que al tema de la segunda pregunta, el tema de igualdad de derechos y con el tema de equidad. Hay que tener en cuenta y partir de la terminología entre igualdad y equidad. La igualdad sería exactamente lo mismo para todos y la equidad en torno a sus necesidades de quién necesita más. Entonces sí necesitamos una igualdad de derechos y una equidad de oportunidades para el acceso a toda la participación social y no un centralismo en torno al hombre. Muchas gracias, Paulina. Ligia, por favor, igualdad, equidad. Bueno, vuelvo a decir que las definiciones de las compañeras estuvieron muy bien, pero creo que tiene que ver un poco con eso, con que por ahí se relaciona esto de la igualdad a términos estrictamente biológicos, esto de que no
está bien, bueno, no somos iguales en muy pocas cosas, digamos, en términos biológicos de vuelta. Después las demás desigualdades e inequidades las ha puesto la sociedad, digamos. Entonces, nada, bueno, me parece que es un poco lo que estaban planteando las compañeras, esto de que la equidad tiene que ver más con las oportunidades y la igualdad tiene que ver con los derechos garantizados. Somos iguales ante la ley, pero la equidad no se da realmente si la sociedad no da las oportunidades, digamos. Muchas gracias, Ligia. En torno al sistema educativo, consideraba y les comentaba un poco antes de iniciar la transmisión que, por ejemplo, de una experiencia bastante cercana, con mi hija he visto cómo en el preescolar le enseñan que el color de hombre, que el color de mujer, que eso es de los hombres, eso es de las mujeres. Repensar y romper este tema del sistema patriarcal, yo creo y estoy seguro que el sistema educativo desempeña un rol fundamental. Entonces, ¿cómo repensar la educación desde los primeros años para contribuir a sociedades más igualitarias? Jocabet. Gracias, compañero. Pues mira, recientemente, bueno, en México parecemos que nuestra mentalidad, así como la comentas, como pasa con tu niña en el kinder, pues también se reproduce aquí en México. Es tan arraigada esta actitud machista que se tiene, que pasa por generaciones, que por ejemplo en estos últimos días tuvimos el caso de un video viral de un senador mexicano que por cierto no es viejo, es una persona muy joven, alrededor de los 30 años, que en una transmisión en vivo regañaba a su compañera, a su esposa, por enseñar, según él, las piernas, y que así lo afirmó en el video, ¿no? Que se había casado con ella para que fuera para él y no para andar enseñando. Entonces esta violencia se reproduce, está normalizada contra las mujeres. Yo creo que en Latinoamérica, pero en este caso, en el especial caso de México, y pues es alarmante porque pues hay constantes, este tipo de violencia que se genera cotidianamente es normalizada y se normaliza tanto que las violaciones a las mujeres, el que se cosifique a la mujer, haya una especie de publicidad sexista, lleva también a la trata y al feminicidio en el peor de sus casos. Entonces es preciso que analicemos a nuestra, bueno, que nosotros nos pongamos y que reestructuremos la forma en que estamos educando a nuestros hijos. Por ejemplo, bueno, en mi país estamos viviendo la cuarta transformación que está encabezada por el compañero presidente Andrés Manuel López Obrador, que ha dicho que esta transformación no es posible sin las mujeres. Y bueno, el año pasado se firmó un acuerdo por la igualdad entre derechos y entre hombres y mujeres, con la finalidad de que haya más participación de las mujeres en todos los campos de la vida pública. ¿Por qué es importante? Porque solamente así, a través de la participación también de las mujeres en las esferas cultural, política, social, se pueden empujar políticas públicas que cambien todo este tipo de violencias que se viven a diario. Entonces es muy importante el sector de la educación, donde pues tengamos una vuelta de tuerca, ¿no? En nuestras futuras generaciones, empezar a reeducarlas para cambiar todos estos conceptos misóginos que tenemos, porque solamente en un sistema de igualdad es posible donde luchemos contra lo que detenta, ¿no? Porque el machismo viene dentro, como les decía la compañera también, de este sistema capitalista y el sistema patriarcal. Entonces debemos de luchar por una sociedad más equitativa y más igual, donde el ser humano se conciba o los conciba otra forma de sociedad y que conciba otra forma lo que nos enriquece como seres humanos, tanto en el ámbito social como en el ámbito cultural. Y es como debemos de participar las mujeres, pero también junto con los hombres en luchar contra todo esto. Debemos de erradicar muchas cosas, debemos de cambiar esa mentalidad sobre lo que existe.
porque actualmente está normalizada la precarización, el que se le pague menos a las mujeres, la explotación laboral que es mayor en las mujeres que en los hombres. Entonces debemos de demandar más acceso a la educación, sobre todo, bueno, en nuestro caso de nuestro país, es sobre todo de los explotados. Entre los explotados son las comunidades indígenas, son las que sufren más pobreza, y esta pobreza extrema los obliga a limitarles la educación pública. Los gobiernos neoliberales dejaron un sistema donde se centralizó y la educación indígena quedó a un lado, no se hizo caso, no hay ni siquiera infraestructura digna para que las niñas y los niños indígenas tomen clases. Entonces, desde ahí tenemos que erradicar primero la pobreza. Primero la pobreza que existe en nuestro país, que está arriba del 50%, y a partir de ahí, pues, reeducarnos y reeducar a nuestros niños para que se busque la igualdad de ambos géneros, que para que humanicemos, que se humanice la crianza principalmente, y crear una sociedad donde los únicos privilegiados pues sean los niños, ¿no? Y bueno, que se exija que haya mejores jornadas de trabajo, no solamente para las mujeres, por ejemplo, en mi país, sino también para los hombres, para que haya trabajos dignos y se acabe con esos salarios de miseria que obliga a descuidar a los niños, y que bueno, que eso lleva mucho también a la descomposición social. Muchas gracias, Jocabet. Carolina, por favor, el sistema educativo en el Ecuador, ¿cómo ves para erradicar este tema del patriarcado? ¿Cómo ves el sistema educativo en el Ecuador? Sí, perdón que hace un rato no respondí del todo a la pregunta, pensé que se me había acabado el tiempo, pero como para retomarlo muy, muy cortito, y es un claro efecto lo uno del otro, ¿no? Hablando de igualdades e inequidades en el Ecuador, vemos justamente el tema del sistema educativo, cómo funciona acá. Por ejemplo, hablando del sistema rural, el acceso que tienen las mujeres a la educación está muy por debajo del acceso que tienen los hombres. Lamentablemente, no tengo ahora mismo las cifras, pero las voy a encontrar para el final del conversatorio. Pero la inequidad en el sector rural específicamente, en cuanto al acceso a la educación, es profunda. Lo que significa para las mujeres, y ha significado por muchísimos años, negarse a acceder a la educación ha sido justamente por el sistema en el que vivimos, ¿no? Se prioriza el que la mujer deba estar al frente de la casa, si es adolescente debe estar al frente del cuidado de los hermanos, al frente del apoyo en el hogar, y muchas veces se prioriza el que sean los hombres quienes puedan tener acceso. Si preguntan, a ver, mijita, este año estudia tu hermano y el próximo año estudias tú, es como una cuestión muy normalizada en el Ecuador. Por otra parte, el tema del machismo dentro de la educación está desde dentro de los contenidos curriculares. Se ha hecho un esfuerzo un poco tibio en introducir el tema del género dentro de la educación. Claramente debe haber un trabajo de la familia en lo que significa la educación en género. No se puede decir que el sistema educativo debe asumir esa responsabilidad totalmente, es una responsabilidad que debe asumir la familia, pero claramente si la familia no está del todo educada por el sistema, o por lo menos por una cuestión cultural, va a replicar los machismos, micromachismos, macromachismos que ya existen dentro, ¿no? Entonces, hay una responsabilidad claramente compartida. La educación debe propender a que los niños y las niñas sientan que son iguales, entiendan que son iguales y se reconozcan como tal. Nuestro sistema educativo lamentablemente no nos educa a las mujeres para volvernos personas fuertes, sabias, sino que todavía nos ayuda o nos refuerza mucho del rol social que nos han dado. Todavía se eligen a las princesitas de Navidad, todavía se eligen a las reinas de deportes, todavía se eligen todas estas significancias
que responden al machismo dentro de nuestro sistema, aunque claramente en nuestra educación dicen que están prohibidas, pero no se ha perdido mucho de eso, ¿no? Por otra parte, está ya cuando llegamos a los niveles más, digamos, más profundos, cuando hay sistemas de violencia machista entre los docentes. No ocurre solamente en las universidades, ocurre en los colegios. Escuchamos recién el caso de Paola. Gracias a Dios, a las fuerzas de la naturaleza y a la CDH, que hubo un fallo a favor de su caso, pero como ese caso deben haber miles, y de hecho existen, y están todavía luchándose en Ecuador, en América Latina y en el mundo. Lamentablemente no hemos podido avanzar en esa materia todavía en el Ecuador, estamos casi en pañales. Aquí todavía, si hay una denuncia para un profesor, se lo cambia de lugar, se lo cambia de escuela. Si hay una denuncia para un sacerdote, se lo cambia de iglesia. Si hay una denuncia para un servidor público, se lo cambia de dependencia. Porque simplemente se minimiza lo que significa el tema del acoso, el tema del abuso, el tema de las violencias, que están tan naturalizadas que entendemos que son normales, ¿no? Si una mujer accede a un puesto más alto, lo más probable es que haya hecho alguna cosa, no porque su inteligencia o su capacidad le dé, ¿no? Sino porque alguna triquiñuela tuvo que haber hecho para poder acceder a ese tipo de puesto. O debe tener algún amor con el jefe. Entonces, esas cuestiones que parecen como muy extrapoladas, responden a un sistema de educación y cultura que debe estar fijado desde la familia y también debe verse transversalizado dentro del sistema educativo. Vemos después que en las universidades, no he escuchado en los últimos 10 años una rectora, por ejemplo. Hay muy pocas decanas también. Hay muy pocas mujeres que están al frente de los sistemas educativos. No hablo solamente de las universidades públicas, lo encontramos también en las universidades privadas. El acceso a las becas, el acceso al sistema de educación superior en el que una mujer pueda trasladarse de su casa hasta otra ciudad y sentir que va a estar segura, es un problema profundo. O sea, nosotros no podemos irnos a estudiar a otro país que... Yo sé cómo está la situación en México, he escuchado tantas cuestiones allá, que a mí o sea, no digo que Ecuador esté mejor, pero hay cuestiones tan profundas y la ley sigue tan tibia que a uno le aterraría salir de su país para hacer una maestría o tener su educación en otros países que los medios de comunicación nos muestran que están en sistemas de violencia tan criminales que uno prefiere mantenerse aquí. No así en el caso de los hombres, que podrían movilizarse de sus países a otros países, porque es muy poco probable que amanezcan empalados o que amanezcan descuartizados porque alguien intentó pasarse con ellos y uno dijo que no. O sea, las inequidades son profundas y están desde cómo la atienden a una en la casa para preguntarle si es que puede hacer los deberes después de ayudarle con los hermanos, o hacer sus deberes luego de que ayude a sus hermanos a hacerlos, o luego de hacer la comida para sus hermanos, cosa que no ocurre claramente con los hombres. O sea, parece que nos vamos a niveles muy profundos, pero es la realidad. Eso es lo que está pasando todos los días en todos los rincones del Ecuador. Si eres madre soltera y quieres estudiar, tienes que ver qué haces primero, si eres madre, o si eres mujer, o si eres estudiante. Esto de aquí no se ha acabado. No podemos decir que la educación, porque las mujeres ya tengamos acceso a ella, hemos tenido un tremendo logro. Hay otro montón de barreras que no terminan de zafarse y que se recrudecen mucho más cuando eres joven, afrodescendiente, si eres indígena, si eres rural. Entonces, todas estas cuestiones se nos vuelven más complejas y complejizan el mismo hecho de ser mujer. Eso no. Muchas gracias, Carolina. En torno al tema del aborto, me parece que existe un debate bastante amplio también, y el vínculo que tiene la religión. Entonces, tenemos la experiencia de Argentina, que en el contexto de un gobierno de derecha, de un presidente que había hecho pública su postura en contra del aborto, bueno, el Senado, la Asamblea dio una sorpresa, ¿no? En el caso de Ecuador, vimos que cuando también hubieron estas movilizaciones de la Marea Verde, paralelo se gestó un grupo de pañuelos blancos
que eran grupos religiosos precisamente que se oponían al tema del aborto y con el concepto de defender la vida. Con ese contexto, ¿cómo vemos el rol de la religión dentro de la sociedad en la búsqueda, en la consecución de la igualdad y el derecho sobre los cuerpos de las mujeres que busca en efecto el feminismo? Ligia, por favor. Sí, bueno, lo primero que quiero aclarar, ojalá fuera como lo estamos diciendo acá, hace 2 años, cuando se llevó el debate de la legalización del aborto al Senado y a diputados, en diputados obtuvo media sanción, pero en senadores no. No se llegó a sancionar la ley, obviamente vamos a seguir luchando para que se vuelva a tratar y se vuelva a tratar, bueno, sí, y que se apruebe. Sí fue un avance enorme haberlo tratado justamente en una época con un gobierno neoliberal de derecha que de hecho se hizo el Ministerio de Salud. Así que bueno, fue una gran lucha del feminismo. Y justamente en torno a eso, el rol de la iglesia, de las iglesias, fue muy importante para que justamente esta ley no y para que otras cosas también queden como con retrocesos, digamos. En torno a esto de la educación también pasa mucho que las escuelas que son por ahí privadas y católicas o evangélicas no llevan adelante la educación sexual integral, que es una ley aprobada en nuestro país, pero bueno, no se lleva adelante. Entonces, la injerencia de la iglesia es muy importante, muchas veces, sobre todo en los barrios más humildes, por ahí, y la verdad que impide mucho, por lo menos acá, impide mucho la garantización de derechos y también impide que las mujeres se vean también como sujetas de derecho, porque impide mucho esto de pensar en si queremos o no ser madres, si queremos o no cuidarnos con un método anticonceptivo, si queremos o no estar con cierta pareja que por ahí nos trata mal, pero como es mandato de Dios, tengo que aguantarme y quedarme callada. Definitivamente el rol de la iglesia pesa mucho. Y bueno, creo que hay que intentar equilibrar un poco la creencia o la fe con lo que tiene que ver con los derechos de cada uno y de una sociedad, obviamente. Muchas gracias, Ligia. Paulina, por favor, ¿cómo ves el tema de la iglesia en torno a la búsqueda de la lucha feminista en el Ecuador? Mira, creo que no podemos negar que la iglesia definitivamente tiene ese poder social que trae consigo que ningún político quiera opinar en contra de ellos, así no esté respetando y siendo consecuente con lo que dice nuestra Constitución. Los países latinoamericanos somos laicos y el decir que es laico se supone que deberían respetar y deberían legislar a favor de la sociedad, no de lo que dicta una religión. Y creo que hay mucho que decir con torno a lo que pueden incidir en la sociedad, tomando en cuenta que dentro de ninguna religión existen también mujeres al frente. Son un claro ejemplo de la opresión que se da más allá de las creencias. Muchas de nosotras somos creyentes, pero de la institucionalidad en sí, de esa creencia, es donde no vemos a una monja dando una misa, donde no vemos a una mujer siendo un pastor, no vemos a otra mujer estando al frente del Vaticano. Y es ahí cuando a la final terminamos escuchando como sociedad a un sistema totalmente patriarcal y uno de los más grandes ejemplos que incluso en materia feminista se lo estudia mucho, porque es ahí en donde las cosas están muy, muy claras y siguen teniendo toda ese poder de seguir manipulando el sistema político de los países. Recuerdo, y haciendo referencia un poco a lo que mencionabas con el tema del aborto, uno de sus argumentos era el tema de que no pueden ir en contra de una vida, cuando al final aquí en Ecuador la lucha fue por la despenalización del aborto en casos de violación
y la mayoría de ellos obviamente se da en niñas menores de 14 años. Entonces, en ningún momento fue ir en contra de una vida, sino respetar y, y dar esa dignidad a esas niñas menores de 14 años que son violadas en el 90% por sus padres, amigos, primos o conocidos, no por gente desconocida, porque aparte de todo vemos un sistema en donde se sigue juzgando, a pesar de ser menores de 14 años, el que llevaban puesto, que creemos que ya no se da, pero sí se da, o en donde estaban nuevamente. Entonces, lamentablemente sí, tiene mucha incidencia en la sociedad, pero creo que ahí es donde también nos debemos replantear el tema del poder y la consecución política que hacen nuestros legisladores en defender la Constitución que dice que nuestro sistema es un sistema laico. Muchas gracias. Y bueno, a partir de lo que tú mencionas del sistema laico, revisando un poco los mensajes que dejan los asistentes a la transmisión, me parece importante consultarles. Si bien la jurisprudencia, la legislación de cada país, de acuerdo a la teoría del derecho, debe ser horizontal y vertical, quiere decir que en igualdad de condiciones para hombres y mujeres, ¿de qué hablamos cuando decimos que buscamos los mismos derechos? Por favor, Jocabet. Gracias, compañero. Pues hablamos de que se debe de garantizar los mismos derechos para mujeres y para hombres, que no por ser mujer nos limiten en la participación de llevar a cabo nuestros derechos políticos, nuestros derechos sociales, nuestros derechos tanto individuales como colectivos. Por ejemplo, en México se está ahorita mismo discutiendo en algunos congresos la violencia política de género. Entonces, es importante porque a pesar de que ahora hay un gobierno progresista a nivel nacional, existen aún gobiernos conservadores en los estados y en los municipios, donde está normalizado pues violentar a las mujeres, donde la mujer es sometida al poder del mayor, que generalmente y casi siempre es un hombre. Parece que se introdujo la paridad de género casi a la fuerza, a pesar de las resistencias. Hubo, por ejemplo, algunos políticos que pues fingían una candidatura de mujer y al entrar al poder, pues la mujer se bajaba, ya se salía, renunciaba y subía el hombre. Entonces no estaban garantizados esos derechos. Se tienen que dar sí por escrito, sí por la ley, pero también como hemos mencionado, se tiene que reeducar para que esos derechos sean adquiridos y que las mujeres que han luchado por todos estos derechos los tengan no por una concesión, sino porque es su propio derecho, por el solo hecho de ser un ser humano, por dignidad humana en que se deben de dar estos derechos tanto a hombres como a las mujeres. Entonces, pues es labor de las mujeres y de los hombres, pues empujar estos derechos. En México, por ejemplo, a partir de este gobierno, pues casi la mitad de las secretarías de Estado están ya en manos de las mujeres, están siendo dirigidas por las mujeres. Por ejemplo, la segunda al mando después del presidente Andrés Manuel López Obrador es una mujer, Olga Sánchez Cordero, que dirige la Secretaría de Gobernación. También tenemos puestos importantes como de secretarías de Estado como otras mujeres, como es la Secretaría de Energía, Rocío Nale, que está decidiendo pues toda la política energética que es tan importante para la soberanía de nuestro país. Y también tenemos, por ejemplo, a la ministra de Trabajo, que es Luisa Alcalde, que también está tomando pues fuertes decisiones y tratando de mermar pues todo el lastre que dejaron los gobiernos neoliberales. Pero ¿cómo se da? Pues gracias a la lucha de las mujeres. Hace rato mencionaban el tema del aborto. Es un tema que también se ha estado luchando en México por tener este derecho. En la Ciudad de México el aborto fue despenalizado en 2007, pero solamente era en la Ciudad de México, solamente era como en la isla, todo el resto de la República, por la tradición mexicana de que más del 80% de nuestra población es católica, y a pesar de que el Estado y la Iglesia han sido separados desde a finales del siglo XIX,
todavía hay una fuerte incidencia, hay una fuerte influencia de la Iglesia Católica en la vida pública de nuestro país, sobre todo después de que en la década de los 90 un gobierno neoliberal le abrió la puerta y se hizo más pública sus intervenciones de los líderes de la Iglesia. Recientemente, por ejemplo, en el estado de Oaxaca, se acaba de despenalizar el aborto, pero del 2007 al 2020, 13 años de diferencia para que otro estado lograra despenalizar el aborto. Se está discutiendo en otros estados donde lamentablemente no ha sido aprobado, precisamente porque existen estos grupos conservadores, los estos de la vida y de estos grupos, ¿no? Que están obstaculizando el tema de la despenalización del aborto. Lo toman como desde el punto de vista religioso y no lo plantean como lo que es el derecho, es por justicia social, una cuestión de salud pública y como una aspiración democrática, sobre todo en un país como México, donde pues existe un gran número de adolescentes que están embarazadas, ¿no?, a temprana edad, y muchas niñas violadas, mucha trata de personas en estados como Oaxaca, donde mencionaba que ya fue despenalizado el aborto. Pues es muy importante porque también tenemos la trata de personas. Las niñas son vendidas como si fueran ganado todavía en la parte sur de nuestro país. Entonces, muy importante estas luchas que están dando las mujeres, en este caso las mujeres mexicanas, para conquistar estos derechos que les corresponden por el solo hecho de su dignidad humana, compañero. Muchas gracias, Jocabet. Carolina, ¿cómo vemos el tema de los derechos? Y como mencionaba antes, la misma norma plantea que son horizontales y verticales en Ecuador. ¿Cuál sería la diferencia en materia escrita, no? La ley es igual para todos, ¿no? Claramente. Cuando hablamos de las sentencias, por ejemplo, quizás las cosas vayan cambiando. ¿Cuántas sentencias hay por feminicidios en el Ecuador? Habría que verlo. ¿Cuántas sentencias hay por casos de violación? Habría que verlo. ¿Cuántas sentencias son favorables para las mujeres que han decidido efectivamente denunciar? Habría que verlo. Entonces, si vamos a pensar en que, claro, la ley escrita es igual para todos, es ciega, sorda y muda, no, mentira, solo es ciega. Si lo vemos desde ese punto de vista, claro, todos debemos tener el acceso a la misma capacidad de tener acceso a justicia. Sin embargo, los datos son otros, pues, ¿no? También junto a los datos de las mujeres rurales en el sistema de educación superior, se los voy a pasar en breve, porque hay una disparidad completa en tema del acceso a la educación superior. Pero hablando de este tema específicamente, sí, cuando una mujer decide denunciar, por ejemplo, un tema de violencias, desde que empiece su proceso hasta que termine su proceso de la denuncia, hasta que se haga efecto una sentencia, o puede pasar mucho tiempo o puede pasar absolutamente nada. Puede terminar muerta. Entonces, si hablamos de cuánto acceso hay a la justicia, el acceso es el mismo. Cuánto digamos, el sistema. A tener justicia, eso es otra cosa. Las mujeres realmente en el Ecuador, lo vuelvo a mencionar el tema del sistema educativo, si una mujer decidió denunciar a su profesor, hay que preguntarnos pues si es que la justicia decidió que la sentencia para este caballero, si es que se lo puede llamar así, debe ser atender directamente en un juzgado sus delitos. Claramente no existe, ¿no? Si una mujer decide denunciar a su esposo o a su pareja, a su ex conviviente, porque la ha venido maltratando y ha llegado a niveles de amenazas contra su vida, si la mujer decide ir al sistema de justicia, ¿qué pasa? Primero se encuentra con el primer policía que le pregunta, bueno, ¿y usted qué le hizo? Porque los hombres no reaccionamos así nomás. ¿Está segura que quiere denunciarlo? Porque él es su única persona que está junto a usted. ¿Está segura? ¿Con quiénes se van a quedar sus hijos? ¿Usted qué sabe hacer? O sea, piénselo mejor, nomás yo le recomiendo que lo piense mejor. Y si es que logra pasar ese primer filtro, va al siguiente filtro donde hay otra persona, igual de poco profesional, que termina diciéndole, bueno,
¿qué va a hacer después? Mejor, ¿sabe qué? Cuénteme completo qué fue lo que pasó. Entonces ella empieza a contar toda su historia y no tiene que contársela solamente a él o a ella, sino a 4 personas más. Y eso se llama revictimizar. Nuestro sistema de justicia está enfocado a que si una mujer decide emprender una lucha por justicia para su vida, para su integridad, se vea coartada por cómo funciona. No así claramente con cómo funciona con un hombre. Normalmente si hay un hombre, bueno, normalizadamente, muy pocos hombres van a denunciar casos de violencia sexual, porque los pocos que existen son infringidos por otros hombres. Recordamos bien el caso del señor que trabajaba de guardia y lo violaron sus propios compañeros de trabajo. Para él fue súper difícil ir a denunciar eso, pero fue una violación. ¿Qué pasó con el caso al final? No lo sabemos. ¿Hubo justicia para él? No lo sabemos. Pero ¿cuántos de esos casos efectivamente también existen en mujeres? ¿Y qué pasa con esos casos? Tampoco lo sabemos. Entonces, si la justicia es igualitaria, si la justicia es equitativa, si la justicia es igual, vertical y horizontalmente para todos, hay que ver cuánto en la práctica efectivamente funciona. Podemos decir que la letra es hermosa y nuestra Constitución es una garantista de derechos en su integridad. Cuanto los servidores públicos hagan que esa Constitución aterrice a la realidad, eso es otra cosa totalmente distinta y Ecuador nos debe muchísimo a las mujeres en materia de justicia. Eso nomás. Muchas gracias, Carolina. Dejaste bastante claro el panorama. En torno al tema de los conceptos, también he escuchado mucho patriarcado y machismo. Quisiera conocer la diferencia o si es que existen vínculos, son sinónimos. Ligia, por favor. Sí, disculpen que desactivé la cámara, pero me estaban diciendo que se escuchaba mal. El patriarcado en sí está más definido como el sistema, como la institución que se ha constituido a lo largo de milenios, desde que se ha dividido al hombre con un trabajo y a la mujer con otro. Desde ese momento se empieza a constituir una norma que es esto que hoy llamamos patriarcado, digamos, una estructura ya formada en la que nacemos, vivimos y muchas veces fallecemos, normalizando cierta forma de desigualdad, cierta estructura desigual. Creo que por ahí la diferencia con machismo es que el machismo por ahí apunta un poco más a la práctica, a la práctica por sí sola, digamos, a ver que un feminicidio es machismo, un golpe es machismo, el acoso es machismo, digamos. Son como las prácticas que están legitimadas dentro del patriarcado. Por ahí ese es un poco el concepto que manejamos a veces. Muchas gracias, Ligia. Por favor, Paulina, me parece, según la primera intervención, que entra como en el debate de ética y moral, ¿no? No sé, Paulina, ¿tú qué nos puedes decir sobre ello? A ver, el sistema patriarcado es el sistema que ubica al centro y a la parte superior de la sociedad al hombre. Y por lo tal, educa al hombre para ejercer poder sobre la mujer y a la mujer para aguantarlo. Es ahí en donde también tiene relación con lo que se habló sobre el tema de educación, porque desde ahí surgen los estereotipos del sistema binario del ser hombre o ser mujer. Y ojo, en el sistema patriarcal los hombres tampoco es que no sufran ningún tipo de opresión por el sistema, porque en realidad el ejercicio de la paternidad es un derecho negado por el sistema patriarcal para los hombres. Y el machismo es la práctica diaria de esa violencia que se ejerce contra las mujeres y la cual tenemos todos los días. El tema del acoso callejero, el tema de la cosificación del cuerpo de la mujer, que también surge desde un sistema educativo en donde, bien lo mencionó Carolina, de por sí ya hay la estrellita de Navidad, hay que en carnaval las camisetas mojadas, solo mujeres, eso sí. Entonces, todas esas prácticas ya empiezan a mostrar al cuerpo de la mujer como una cosa y como un objeto
que se debe adornar y se debe arreglar con torno a las normas establecidas de lo que es atractivo y lo que es bonito, que nuevamente responden a lo de arriba, que es el capitalismo y el consumismo que surge en todo eso. Entonces, es ya las prácticas de violencia que se vive a cotidiano y por las cuales las mujeres seguimos perdiendo la vida en Latinoamérica cada 48 horas. Muchas gracias, Paulina. He observado algunas reacciones de la transmisión y bueno, observando también la naturaleza de ciertos mandatos, ¿no? Por ejemplo, el de Brasil, que es un presidente totalmente misógino, pero mal o bien ganó y también con el voto de las mujeres. Actualmente en el Ecuador observo yo que un poco para los compas que son de otros países, estamos en un proceso preelectoral y es demasiado evidente cómo la construcción de la imagen cuando sale el político es de la construcción familiar y el tema religioso. Por eso siempre vemos atrás estatuas o cosas que hacen alusión al tema de la religión. En torno a ello, yo me pregunto, y bueno, revisando otros estudios y escritos más, observaba que efectivamente en un gran número de mujeres cala el tema conservador y por ello hay mujeres que no apoyan el feminismo. Y bueno, a raíz de ello quisiera abrir este siguiente círculo de debate. ¿Por qué consideramos que hay mujeres que bien, si no apoyan el feminismo, no apoyan a la causa, ¿no? Que es la consecución de los derechos, del tema de la igualdad? ¿Por qué puede suceder eso, Jocabet? Sí, bueno, me parece que todo el aparato ideológico se ha encargado de ello. Es como las niñas crecen, como las niñas son educadas, es como lo han visto siempre, donde el papá es el dominante en la familia, ellas son las princesas, ellas necesitan ser rescatadas porque ellas no pueden rescatarse a sí mismas. En la iglesia, pues la iglesia y misma todas las, podrían ser las santas escrituras de cada iglesia, no sé, llámese el Corán, la Biblia, lo que sea, siempre en está estigmatizada la mujer. Recordemos que pues Eva es la causa del pecado y la causa de la maldición para toda la humanidad, ¿no? Entonces es una mujer quien lleva el mal. Es una mujer la que tiene que Dios la condena a que ella sea la que lleve el mayor dolor, ¿no? Entonces, como lo dije anteriormente, este sistema patriarcal, el sistema capitalista, está cimentado y se crearon instituciones y se crearon toda una ideología alrededor cultural, política, religiosa, toda, para preservar pues el dominio de una clase sobre otra y de un género sobre otro. En este caso, el género masculino que se erigió sobre la fuerza, sobre la mujer, misma fuerza natural que del varón. Y pues como se crearon toda la ideología alrededor de ellos, se conservó y hasta nuestro tiempo. Entonces es muy difícil desarraigar todo lo que conocemos como que es la normalidad, sobre todo en sociedades tan católicas como son las latinoamericanas, específicamente en la mexicana, que ya mencionaba que tenemos el 80% de la población que es católica. Entonces están el tema del aborto, ¿no? Está muy satanizado todos los temas de la emancipación de la mujer, están satanizados. ¿Por qué? Por toda esta carga que tienen sobre el pecado. Entonces, todo lo que haga la mujer en cuanto a sus derechos para la iglesia es un pecado. Las mujeres tienen esta estigmatización encima y las mujeres, bueno, en México hay una diversidad de sociedad, ¿no? No todos los estados y sociedades en México son homogéneos. Hay diferentes estados, unos más progresistas y unos más conservadores. Tenemos el estado de Guanajuato, por ejemplo, donde es dominado totalmente por grupos conservadores, donde pues difícilmente van a pasar estos temas y difícilmente está en la agenda los derechos de las mujeres, ¿no? ¿Por qué? Porque ahí básicamente gobierna la derecha, gobierna la iglesia prácticamente,
y pues controlan los medios de comunicación, que son estos aparatos ideológicos, tanto la Iglesia como los medios de comunicaciones, quienes se encargan pues de condenar todas estas luchas que hacen las mujeres por la defensa de sus derechos. Y es por eso que estas tradiciones y estos arraigos en la cultura evitan o obstaculizan que muchas de las mujeres tomen conciencia sobre su propio ser. Muchas gracias, Jocabet. Carolina, ¿qué pensar al respecto? ¿Por qué hay mujeres antifeministas? Todo es parte de lo mismo, ¿no? Creo que la discusión ha girado en torno al tema de en dónde estamos viviendo como civilización. El sistema en el que vivimos es un sistema patriarcal, machista, en el que claramente nos ponen en una especie de competencia entre mujeres, cosa que no pasa tanto con los hombres, pero claramente ocurre. Pero entre mujeres nos ponen un sistema de competencia. Entonces, todos los días tenemos el bombardeo de los medios de comunicación por decirnos cómo sí debemos ser, cómo no debemos ser, cómo debemos vestirnos, cómo debemos lucir, porque además nos dan como mínimos de éxito para poder sentirnos personas. Entonces, si tienes una familia hermosa, ¿qué significa tener una familia hermosa? Un hombre hermoso, un hombre guapísimo en los cánones o estándares de belleza que también nos dicen los medios de comunicación de cómo deben funcionar. Y todo lo que está arraigado dentro del mismo tema hará que al final del día las mujeres digamos, no, el feminismo no, porque el feminismo es malo. Todos los días nos hacen ver que el feminismo significa que tenemos que obligatoriamente abortar. Claramente el feminismo no dice, mujer, ahora tienes el derecho, ve a hacerlo ahora. Esa no es la intención de permitir o de acceder al derecho al aborto, por dar un ejemplo. O nos dicen, bueno, si es que quieres ir a protestar, debes hacerlo en tetas, porque si no, no sirve tu protesta. Y nos dicen que esa es la forma mala y por lo tanto eso debe ser satanizado. Y como ese ejemplo hay 80.000 ejemplos más. Por lo tanto, lo que dicen muchas mujeres, que a veces están intentando todos los días de salir de relaciones violentas con sus padres, con sus parejas, con sus amigos, con sus docentes, a veces intentan decir, quiero acercarme más hacia lo que significa el feminismo, pero como sé que me va a ver mal la sociedad, porque nos han dicho que el feminismo es algo de una cosa del diablo, entonces yo no soy feminista, yo soy femenina. Entonces yo prefiero más la feminidad. Yo leí un comentario hace un rato de Facebook que decía, bueno, es que el feminismo huele mal. Y yo pensaba, bueno, ¿a qué debe oler el feminismo? ¿Debe oler a flores? ¿Debe oler a qué debe oler el feminismo? O sea, para nosotros el feminismo huele a mentol cuando llega una amiga nuestra que ha sido golpeada por su pareja y toca curarla. Para nosotros el feminismo huele a sudor porque nosotras salimos a pelear por las mujeres de las que se olvidan los nombres, que han sido golpeadas por las personas que supuestamente le juraron amor eterno. El feminismo también huele a lucha, huele a comida, porque nos toca hacernos ollas comunitarias, ollas comunes, para que las que no tienen acceso puedan tenerlo. Huele a colaboración, huele a que tengo a la familia de mi amiga dentro de mi casa hasta que encuentre dónde vivir, porque su pareja casi la mata. Entonces, pensar en que las mujeres querramos juntarnos más hacia esa vía de entender que el feminismo significa que queremos igualdad de condiciones, de igualdad de derechos, que queremos no sentir inseguridad al caminar por la calle, que queremos sentirnos igual de seguras que ustedes. Ustedes salen a la calle a las 12 de la noche en shorts y camisetillas y no los van a violar, no les van a decir nada. Yo no puedo salir en shorts y camisetilla a la calle a las 12 de la noche porque es muy probable que yo sienta miedo. No tengo que quedarme detrás de alguien porque tengo, o parar en la calle, porque ustedes, perdón, no tienen que hacerlo, porque no les van a tapar la boca para llevárselas a alguna parte, a algún desconocido, ni tampoco tengo que tener miedo de quedarme en una casa sola, si fuese hombre, con 4 hombres más y beber con ellos, porque muy probablemente decidan que entre todos está bien violarme. Entonces, muchas mujeres prefieren ausentarse de eso, no porque no simpaticen con las luchas del movimiento, sino porque tienen miedo a ser juzgadas en el momento en que se declaren feministas.
Tengo muchas amigas que dicen, yo no soy feminista, no, pero yo creo en la lucha. Ya bien, entonces eres feminista. No eres parte del movimiento, yo no soy parte del movimiento grande. Claro que salgo a hacer protestas, claro que salgo a luchar cuando alguna de nuestras compañeras cae, cuando alguna mujer es violentada, claro que salgo. Si estoy en algún partido que milite por el tema del feminismo, no. Si estoy en alguna organización que milite por el tema del feminismo, no. Pero puedo hacer feminismo todos los días y convencer a mis compañeras, a mis amigas, a mis hermanas, a mi mamá, de que el feminismo no es así de satanizable y que solamente está buscando, lejos de quitarnos los privilegios que también nos hacen entender que van a salir de nosotros, que no sé, si soy feminista tengo que tener mucho pelo en todo el cuerpo, yo no tengo pelo en mi cuerpo y soy feminista, o que debo oler mal y ser una persona ruda, o sea, todos estos estereotipos y todos estos elementos que le van poniendo al tema claramente hacen que las mujeres decidan en algún momento de manera muy pública, aunque internamente quisieran mostrarse feministas, decir no, decir esa no es la lucha, esa no es mi lucha y ellas no me representan, como si el feminismo fuera un supermanager. El feminismo es claramente otra cosa y lo único que hacen todos los días el mismo sistema es alejarnos de ellos, alejarnos del tema, porque es una buena forma de poder mantener el poder que tienen hasta ahora y la hegemonía que continúan teniendo. Eso. Muchas gracias, Carolina. En efecto, el tema ha girado esta discusión en torno al rol social porque creo que es preciso dejar bastante claro, ¿no? Porque existen varias confusiones entre los conceptos de quienes escuchan la palabra feminismo, entonces me parece pertinente ir aclarando y bueno, sacar detalles que quizá dejen en claro y muestren de una forma más clara la perspectiva y que la gente también pueda calar en el fondo, no solo en la forma, ¿no? Como se ha venido dando. También escucho bastante, justo en la última intervención escuchaba contra hegemonía, entonces me ponía a reflexionar y bueno, con este tema del conservadurismo y que apoya la vida, que va bajo el concepto de familia, pregonan incluso temas misógenos. Yo me preguntaba si es que el feminismo es algo relegado de la izquierda o de los pensamientos progresistas, Ligia. Sí, más o menos. Digo más o menos porque en nuestro país por ahí no solo hay movimientos de izquierda que profesan el progresismo, sino, bueno, nosotros, yo particularmente milito dentro del peronismo, que es otro movimiento político, digamos, que también ha hecho muchos avances en Argentina. Sí tiende el progreso. No creo que sea exclusivo de los sectores de izquierda, sí de todos los sectores que avanzan hacia el progresismo, de una forma verdadera, porque digamos los gobiernos neoliberales y los gobiernos de derecha también hablan de que son el progreso y demás, pero bueno, creo que entendemos que acá nos referimos a progreso al hecho de avanzar realmente y de constituir más derechos para toda la sociedad. No creo que sea algo exclusivo y bueno, creo que le pertenece a cualquiera que se quiera unir, por eso me parece que hay muchos feminismos diferentes. Se habla de diferentes feminismos, por ejemplo, acá durante el debate del aborto se habló mucho del feminismo liberal, que bueno, se supone que liberaba a la mujer dentro de un movimiento de derecha. Por eso creo que no es algo exclusivo, digamos. Creo que dentro de cualquier movimiento se puede hablar de feminismo. En la práctica real sabemos que siempre son los gobiernos progresistas, los gobiernos más de izquierda, o bueno, en nuestro país también el peronismo, son quienes realmente llevan a cabo un verdadero feminismo y una verdadera constitución de derechos para todos.
En la teoría, para cerrarlo un poco, porque mareé un poco, en la teoría no es de nadie el feminismo. En la práctica sabemos que solo algunos sectores lo implementan. Muchas gracias, Ligia. Paulina, por favor. Con respecto al tema de hegemonía, creo que hay que estar claros con que la hegemonía responde y corresponde a todo lo que se da en una sociedad patriarcal. La hegemonía te identifica claramente qué es la sociedad patriarcal y cómo se le identifica el día a día. Y se la vincula mucho con la educación en realidad que reciben los hombres, que reciben una educación para ejercer poder, una educación para tener poder económico, una educación para generar opresión contra las mujeres, y toda esa hegemonía incluso de la virilidad, de qué es lo correcto, o qué tienes que hacer, o cuántas mujeres debes tener si quieres ser un buen hombre, si quieres ser el hombre o el macho alfa. Entonces, toda esa hegemonía es la que se presenta día a día y la que establece el sistema de poder y el sistema de opresión contra las mujeres. Con respecto al tema de los pensamientos de izquierda o de derecha, yo me atrevería a decir que de derecha no se puede identificar un tema feminismo, porque la derecha responde a ser conservadora, responde a ser religiosa, y definitivamente por ahí es donde nace precisamente el patriarcado, y más aún donde representa y responde al capital. De la izquierda, me atrevería a decir que no todos los de izquierda comprenden qué es el feminismo y luchan por los derechos de las mujeres, pero sí que todos quienes sí lo comprendemos y sí lo hacemos, nos identificamos con la izquierda, nos identificamos con los pensamientos progresistas que nos invitan también a deconstruirnos, porque identifica que todas y todas todas y todos somos el reflejo y estuvimos educados bajo el mismo sistema. A las mujeres también, no es que un día amanecimos y dijimos, bueno, voy a ver cómo ejerzo mis propios derechos y ya, sino que fue una deconstrucción también de qué es lo que hacemos mal, de identificar un lenguaje machista, de identificar también el tema de cosificación de la mujer, de identificar de qué es lo apropiado o qué no, de muchas veces identificar también en nuestras compañeras de clase, en nuestras compañeras de la universidad, de trabajo, en nuestra propia familia, quienes están viviendo violencia y de qué manera ser sororidades con ellas. Entonces, todo esto es lo que nos invita y nos trajo el de construir toda esa práctica y todo el sistema patriarcal que nos impusieron también, y volvernos a construir. Por eso también se dice que el feminismo en realidad es toda una construcción y todo en torno a lo que se vive y se va a seguir construyendo, porque lo seguimos identificando y seguimos creando herramientas para estar en contacto y para estar acompañados. Muchas gracias, Paulina. Para ir cerrando ya este interesante conversatorio, quisiera tocar el tema del rol de los hombres dentro del feminismo. Observaba que hay, como ustedes bien han mencionado, dentro del feminismo hay varios tipos de feminismo, hay varias corrientes, por así llamarlo, y existen unas más radicales que otras, ¿no? Por ejemplo, una experiencia personal en la organización de este conversatorio fue que una compañera a la que yo extendía la invitación me dijo que no, porque ella no concibe un conversatorio de feminismo organizado por un hombre. Y revisando algún material más, también observaba que en ciertas convocatorias para la marcha del 8M, del 8 de marzo, muchos colectivos feministas también hacen el llamado, pero sin los hombres. Y en este sentir de que, bueno, por lo menos de ese día ellos hagan como que el rol de la mujer que hace el resto de días. Ante ello, yo me pregunto y quisiera consultar con ustedes, ¿cuál debería ser el rol del hombre dentro del feminismo para deconstruir este sistema patriarcal? ¿Y qué se dicen? ¿Qué son las nuevas masculinidades en torno al feminismo? Por favor, Jocabet. Gracias, compañero. Pues en mi opinión creo que estas luchas no solamente son de las mujeres,
las luchas son de los trabajadores y de las trabajadoras, porque me parece que más allá de una lucha de géneros, la sociedad patriarcal está cimentada sobre pues la sociedad capitalista y la explotación capitalista, la explotación del hombre sobre el hombre. Entonces, es la explotación de una clase sobre otra. Entonces, la lucha la tienen que dar las mujeres y los hombres, los trabajadores y las trabajadoras en su conjunto. Tienen que darse porque sí es precisa más participación de la mujer en todas las esferas de la vida pública. Para que exista una verdadera democracia tienen que estar ahí las mujeres. Y bueno, porque se tienen que empujar políticas públicas que beneficien no solamente a las mujeres, sino también a los trabajadores. Tienen que ser beneficiadas las mujeres y los hombres, la mayoría de la población, niñas y niños también. Y bueno, se tiene que hacer esta lucha trabajando pues desde conceptos como la igualdad, la dignidad humana, la no discriminación, la justicia, bueno, toda la importancia de la familia en la sociedad para luchar por mejorar las condiciones de vida de nuestro pueblo, porque solamente a través de estas luchas es como vamos a llevar a un mejor desarrollo a la humanidad. Muchas gracias, Jocabet. Por favor, Carolina. A ver, yo creo que el tema va por uno, el reconocimiento de que la lucha feminista no es solamente para las mujeres, que se caiga el sistema patriarcal no nos va a beneficiar solo a nosotras. El rol de los hombres dentro de, digamos, del movimiento, y si es que quieren acercarse de manera más cercana, uno es volverse más consecuentes al interior de sus familias, al interior de sus círculos inmediatos. Si yo estoy con un círculo de hombres que están compartiendo videos donde sale una mujer desnuda, puedo fácilmente decirles, oigan, bájenle a eso. Es una forma también de contribuir al feminismo, a la lucha feminista, porque dejan de percibir el cuerpo de una mujer como un objeto. Eso es una forma. Cuando estamos en los espacios directos y públicos de exposición, como las marchas y demás, sí, lo ideal sería que si nosotras tenemos alguna cuestión por hacer, que es requisito nuestro estar presentes, reemplácennos. No nos va a pasar nada, no les va a pasar nada a ustedes tampoco. Esa es una buena forma de impulsar al movimiento y de apoyarnos también. Aprendan a asumir roles dentro de la casa, dentro de sus familias, con sus hermanas, con sus madres, con sus esposas. Hay que ser más consecuentes. Los hombres que hacen cosas en casa no son superhombres, son seres humanos que saben valerse por sí mismos. Si en algún momento les toca vivir solos, podrán cocinar. Y eso es bueno, porque un ser humano debe saber hacerlo. Entonces, esas formas son formas de contribuir a lo que significa el feminismo, porque están dándonos desde la práctica una equidad y una igualdad. Si ustedes quieren tener acceso a ir a una fiesta, nosotras queremos tener el mismo acceso. Si ustedes quieren tener acceso a irse a educar fuera, nosotros queremos exactamente lo mismo y sentirnos tan seguras como ustedes. Yo más bien, por un lado, invito a que quienes nos están escuchando se planteen qué significa qué es lo masculino desde la concepción machista. Y a partir de eso se replanteen también qué es lo que no debería ser la masculinidad, ¿no? Las masculinidades tienen que nacer desde los hombres. Nosotras no podemos decirles qué cosas tienen que hacer, porque entonces nos van a decir que somos mandatarias, y no es la idea. La idea es que ustedes caigan en cuenta de las disparidades que existen, y en el momento en que caen en cuenta de eso desde lo interior, empiecen a repensarse, a deconstruirse y a reconstruirse. Las masculinidades aquí aprobadas son las que implican que ustedes no puedan llorar, y si lloran, nadie tiene por qué creerles, porque un hombre que llora es poco confiable,
porque puede estar siendo manipulador. Esas son las concepciones que tenemos, aunque a ustedes les esté doliendo el alma. Un hombre tampoco puede acompañar a su compañero al baño como podemos hacer nosotras que nos prestamos cosas, porque se ve muy mal. Un hombre no puede dar muestras de afecto, tiene que ser una persona fuerte, no puede darle cariño a sus hijos en público, porque lo ideal es que tenga que ser una persona fuerte, no puede llorar en un funeral. O sea, hay una serie de prohibiciones que tienen los hombres que deben ustedes replanteárselas. Esos replanteamientos no pueden nacer de nosotras. Ustedes deben rever cómo está la sociedad, cómo también están siendo afectados por el mismo sistema que nos afecta a nosotras, cómo ustedes afectan a otras mujeres y a otros hombres a partir de esas concepciones, y partiendo de eso empezar a replantearse cosas. Hay un camino medianamente caminado, hay algunas teorías, hay quienes plantean algunas cuestiones y algunos elementos respecto de cuáles deben ser las rutas para descubrir esas nuevas masculinidades, pero esa ruta deben empezarla ustedes. El movimiento puede acompañar en alguna medida, el movimiento feminista, las mujeres feministas podemos acompañarlos en esa búsqueda. Nosotras nos acompañamos a nosotras también en la búsqueda de cómo redescubrir lo que significa el ser mujeres, el feminismo, todo todavía está construyéndose, porque las lógicas de antes obviamente no son las lógicas de ahora, aunque hay problemas que estaban antes que continúan estando ahora. A pesar de todo esto, continuamos mirando hacia el frente y viendo cómo hay algunas cuestiones que deben replantearse, porque nosotras también a veces contribuimos a reforzar ese sistema machista que nos afecta tanto a nosotras como a ustedes los hombres. Yo creo que el sentido de encontrar para dónde caminar, insisto, debe salir directamente de ustedes, y si en algún momento descubrieron que hay alguna falla en el sistema desde las izquierdas o desde otros discursos más pro gente, desde allí también empiecen a pensarse dentro de los movimientos, dentro de las organizaciones, dentro de las federaciones, cómo pueden ser menos machos y más hombres. Eso. Muchas gracias, Carolina. Por favor, Ligia. Sí, bueno, coincido con lo planteado por las compañeras. Creo que ese es un poco el camino, es un poco llevar la deconstrucción, tanto los hombres como las mujeres, seguir con la deconstrucción y replantearnos todo el tiempo. Bueno, las mujeres nos replanteamos un poco todo el tiempo en qué nos oprime el sistema machista y patriarcal, pero bueno, como que también que los hombres se planteen en qué los oprimen y en qué situaciones se ven privilegiados, digamos, privilegiados por ahí entre comillas, pero que claramente hay situaciones donde están en mucha mejor posición que nosotras, poder reconocerlo, poder asumirlo. Nadie va a culpar a un hombre por decir, bueno, naciste hombre, bueno, no, pero sí darse cuenta de esos privilegios y a veces hasta utilizarlos, pongámosle, para ayudar a la deconstrucción a otros hombres, porque seguimos estando en un sistema machista, patriarcal, y la verdad que cuando algún compañero se deconstruye, es mucho más fácil para ese compañero de construir o ayudar a deconstruir a otro compañero que para una compañera hacerlo. Entonces creo que ese rol también es importante. Obviamente siempre yendo un poco a la par, tanto hombres como mujeres, porque es eso, no es una guerra de hombres contra mujeres, sino que es para que todos y todas estemos iguales y haya una equidad. Pero bueno, creo que ese sería un poco el rol de esto, de acompañar y de reconocer los privilegios y reconocer en qué están oprimidos también, y usar todo eso para deconstruirse y para ayudar a los demás a deconstruirse también. Muchas gracias, Ligia. Paulina, por favor. Creo que la pregunta nos va a servir mucho para también aclarar el tema de que el movimiento de la lucha feminista no está en contra de los hombres y no es para nada lo contrario al machismo.
hay que reconocer que también hay espacios solo para mujeres, pero son esos espacios en donde necesitamos contenernos y hablar de los tipos de violencia que hemos sufrido, en donde obviamente el tener a un hombre ahí que tal vez, si sea un hombre que nos diga, ah, pero qué exagerada, ah, pero solo te pegó una vez, pero se disculpó, pero estás casada y tus hijos. Entonces, el generar solo esos espacios para mujeres y entre mujeres muchas veces responden a procesos de violencia en donde necesitamos conversarlos y necesitamos contenernos y necesitamos escucharnos. Asimismo, ahora, como bien se lo establece, se están creando espacios por hombres y para hombres para replantearse lo que en realidad es y significa ser masculino. Porque como lo dijimos al principio, este sistema también ha oprimido de cierta manera al tema, al género masculino, con el tema incluso del imaginario poder económico que deben responder. Está muy mal visto que un hombre pierda su trabajo y se quede en casa y que la mujer sea quien trabaje, por ejemplo. Y por que de ti, si tus amigos se enteraron o llegaron a casa y te vieron haciendo las tareas del hogar que le corresponden solo a las mujeres. Entonces, ese tipo de presiones que se ejercen en contra del hombre son lo que se replantean las nuevas masculinidades y son espacios para hombres y por hombres. Y los espacios para las mujeres responden a la contención de violencia y que necesitamos compartirlo. Sin embargo, la lucha, como el tema de marchas en Loja y desde el sur, e incluso en otras marchas como la marcha contra la violencia que se hace luego, que he podido estar, no excluye a los hombres, sino que los invita a estar porque se reconoce que es una reconstrucción de ambos géneros por crear una sociedad más igualitaria y sin violencia de género. Y el cómo pueden aportar también responde mucho a que cuando te llega cosas diarias como imágenes de mujeres desnudas o videos de mujeres teniendo relaciones o intimidad a tu celular, no lo reproduzcas, no lo vuelvas a enviar a más hombres o ir a favor de ellos o sumarte a ellos al tema de lo que se opina o lo que se dice. Entonces, va también por eso el tema del acoso callejero, de dejar de hacerlo, de dejar creer que silbarnos es algo que nos agrade, de dejar de creer que si nos ven por la calle vestidas de una manera atractiva para ustedes, les da el derecho a decirnos lo primero que se les ocurre o se les pasa por la mente. También cuando se presencian acciones violentas en la calle, no saquen sus celulares, y esto tal vez pasa para también hombres y mujeres, y empiecen a grabar y empiecen solamente a tomar fotos, sino actuar, porque lamentablemente sí, en el sistema en el que vivimos un hombre respeta a otro hombre. No será lo mismo que una mujer intente parar una acción de violencia física en las calles que la manera en la que la puede hacer un hombre. Entonces, responde a todo eso, a una deconstrucción desde las pequeñas cosas que se hace a diario y que los hombres pueden empezar a empujar para apoyar, aparte de todas las cosas que ha mencionado Carolina, como el apoyo a que en las marchas en realidad lo hagan, o incluso el acceso a espacios públicos o a espacios políticos. Las mujeres muchas veces no los accedemos porque para nosotras no es lo mismo salir a una campaña de territorio porque necesitamos llegar a casa luego del trabajo y continuar con las tareas del hogar. Entonces, el apoyo de ese hombre que está junto a nosotras, de que sea él el que responde eso para poder ejercer una campaña o una vida política, por ejemplo. Gracias. Muchas gracias, Paulina. En esta ocasión, a quienes nos están viendo a través de Facebook Live, les comento que tuvimos una sala interna en la que varios compañeros y compañeras de nuestras ponentes han podido participar. Para ello surge una duda. Entonces doy paso a Ana Luz Valor, por favor, para que pueda plantear su pregunta. Hola, buenas noches a todas, todos, todes. Bueno, la pregunta que tenía ahí la estaba escribiendo un poco en el chat y tenía que ver con que a mí me surge una duda que muchas veces he escuchado, no solo en esta charla, sino en otras charlas, que se hace una relación directa entre capitalismo y patriarcado, que realmente no la puedo llegar a comprender del todo, sobre todo pensando en las antiguas civilizaciones, no solo la antigua Grecia, como nombraba ahí, hubo otras también, en sociedades que eran absolutamente patriarcales, mucho antes de la aparición del capitalismo, y mismo, por ejemplo, cuando hablamos de la Biblia, que también se la ha citado acá en esta charla, digamos, es un libro que más allá de si uno
creo o no en él, es un libro que existe, es histórico, y es también anterior a la aparición del capitalismo como modo de producción. Entonces, bueno, la pregunta es un poco esa, ¿no? ¿Cuál es la relación directa? Porque yo creo en un punto, más allá de que seguramente, bueno, me van a saber responder y no creo que yo tenga la respuesta, pero en un punto yo creo que al capitalismo le conviene la mujer emancipada y activa económicamente porque pasa a ser un consumidor más. Me parece que el capitalismo lo que quiere es permanentemente más consumidores, más consumo, más consumo, más consumo y reproducir así su modo de producción. Pero bueno, nada, es esa la duda que se me plantea simplemente, si alguien me puede contestar. Muchas gracias, Ana Luz. Por favor, si alguien desea intervenir. Sí, ¿lo podría hacer yo? Correcto, con todo gusto. Sí, bien, la relación directa que hay entre el sistema capital, creo que también lo podemos asociar para su comprensión con el poder que se ejerce de todo el sistema global con el tema del ambiente, quienes les conviene, por ejemplo, un tema de contaminación ambiental para seguir teniendo sus productos a bajo costo y con gran rentabilidad, son los sistemas capitalistas, y algo así surge con el tema del feminismo y, mejor dicho, del patriarcado, de la relación directa por consumismo, porque, a ver, si la sociedad ya empieza a replantearse todo lo que aquí hemos conversado, hay una corriente del feminismo que es el ecofeminismo, que invita a las mujeres, por ejemplo, a replantearse las cuestiones de cuál es el maquillaje que estamos usando, que no sea ni probado, ni ponga en riesgo la biodiversidad, ni ninguna especie. Y eso obviamente al capitalismo no le resulta rentable, porque entonces todas estas grandes empresas de cosméticos y maquillajes estarían en grandes conflictos, porque para ellos es más barato realizar esas pruebas en animales o simplemente talar lo que quieran hacerlo. El tema de concursos de belleza es otro ejemplo. Los que más dejan dinero son los concursos de belleza de mujeres, y es algo en donde nuevamente el capitalismo se mueve. El tema de ropa y de moda es otro. A quien más le imponen moda en la cuestión de cómo vestirse es a las mujeres. Entonces, si nos replanteamos las mujeres y todo el sistema, todas estas formas de moda y lo que las mujeres debemos vestir, obviamente también saldrán perdiendo. El tema de la higiene íntima, por ejemplo, es otro. Tienen un gran sistema capitalista con el tema de asbesto que lo meten en las toallas sanitarias, por ejemplo, y el que nos replanteemos y nos informemos entre mujeres de eso, obviamente el capitalismo también sale perdiendo. El tema de derechos sexuales y reproductivos es otro, y es en una gran lucha en donde ahí van de la mano con el tema conservador, porque en los derechos sexuales y reproductivos, nuevamente, con mayor acceso, el tema y mayor información, se les viene abajo esa gran cadena de farmacéuticos y de medicamentos que se usa. Entonces, es como que la manera directa en la cual el capitalismo le conviene el patriarcado. Lo que mencionabas respecto a que si una mujer trabaja y obviamente destina más recursos o puede consumir más, está comprobado. Realicé un estudio en realidad en mi carrera para la graduación, que las mujeres, a diferencia de los hombres, destinamos más recursos para temas como educación, no a temas consumistas que generan grandes capitales como las empresas que les mencioné. Muchas gracias, Paulina. A nuestras otras compañeras, si alguna más desea intervenir. Sí, compañero. Adelante. Sí, bueno, este sistema le conviene al capitalismo. ¿Por qué? Pues porque las mujeres eh, bajo el régimen capitalista sufren una triple explotación y por lo mismo son más útiles al capitalismo. Primero, porque son las encargadas de la reproducción de la fuerza de trabajo. Segundo, porque ellas mantienen la fuerza de trabajo. Las mujeres llegando a casa, pues no llegan y descansan, como a diferencia de los hombres. Las mujeres tienen otra jornada de trabajo. Ellas tienen que alimentar a los trabajadores y a ellas mismas.
También la otra forma es que las mujeres, al estar dentro de toda esta masa de la fuerza de trabajo, pues la incrementa, hace más grande esto, lo que favorece al capitalismo para salarios bajos, para mantenerlos o hacerlos más bajos. Muchas gracias. ¿Alguien más, Carolina, quizá, Sí, o súper Ligia, tal cortito porque vez? las compañeras, ¿puedo? Sí, sí, adelante. Digo, súper cortito porque las compañeras lo han precisado bastante bien. Creo que lo que hay que marcar es un poco la diferencia. No se dice que el feminismo parte del capitalismo, sino que en este momento de la historia de la humanidad es el sistema que, digamos, mayormente refuerza, perdón, que refuerza digamos, la lucha de poderes. Claramente el machismo o el patriarcado no ha nacido con el capitalismo, tiene desde sabrá Dios cuándo, se inició con la iglesia, antes de ella, en cuántas civilizaciones lo habrán tenido, no lo sabemos, cuándo alguna vez estuvo el matriarcado, no sabemos cuándo empezó y cuándo terminó. La línea no es decir cuándo empezó, sino cuándo va a terminar. Entonces, la asociación que se hace de manera directa entre el modo de producción que tenemos actualmente y el patriarcado es porque ese es el sistema que en este momento está como aportando de mayor forma y con mayor fuerza a que estos estándares en los que las mujeres estamos por debajo y necesitamos estar bajo el poder o el dominio de alguien más, es la forma en que produce mejor o se mantiene mejor este sistema de producción. Cuando estuvo en el feudalismo, ellos tuvieron sus formas y pasó lo mismo. Lo que estamos haciendo es una herencia y una secuencia histórica de cómo ha funcionado. Pero la asociación directa en este momento es por eso, es porque este sistema refuerza cómo debe funcionar el patriarcado, que no empezó con este sistema, sino hace muchísimo tiempo. Solamente esa precisión porque las otras compañeras lo dijeron ya bastante claro. Muchas gracias, Carolina. Ligia, tal vez. No, también conciso porque es eso, las compañeras lo explicaron bastante bien, pero bueno, es un poco eso, la asociación ahora es por el sistema en el que vivimos, obviamente que en otros momentos también se ha presentado una sociedad machista, podría seguir, y eso se reprodujo porque quienes siguieron mandando fueron hombres y les siguió sirviendo ese sistema patriarcal que bueno, después se reprodujo y que después con el capitalismo como que se retroalimentan, si se quiere. Al capitalismo le sirve el machismo para vender un montón de cosas y al machismo le sirve el capitalismo para comercializar y mercantilizar todo ese poder que tiene el machismo, digamos, el patriarcado. Pero bueno, básicamente porque es esa estructura que ahora está asociada y que mañana, con suerte, bueno, con suerte no, con mucha lucha deshacemos, por ahí es otro sistema con el que también tenemos que luchar, pero bueno, por ahora lo primordial sería deshacer un poco ese sistema. Muchas gracias, Ligia. Les extiendo un fraterno agradecimiento a nombre de quienes nos hemos agrupado por el mes de la juventud en conmemoración del 12 de agosto, que fue la declaratoria del Día de los Jóvenes. Les comento un poquito también a quienes participan en la sesión interna que para la organización de estos debates, de estos conversatorios y otros simposios más que los realizamos sobre diferentes temas durante todo el mes de agosto, participamos 15 gremios de estudiantes universitarios, entre particulares y públicos de todo el país. Finalmente quisiera pedir a todas las panelistas un mensaje hacia los jóvenes, a las jóvenes universitarios, a los que están en el colegio, a los profesionales, que es bueno, ¿no? Tener diversas perspectivas y siempre que podamos compartir entre hermanos latinoamericanos diversas nociones sobre los conceptos que en la actualidad la juventud está bastante preocupada y adquiriendo bastante conocimiento e informándose al respecto. Por favor, Jocabet.
Bueno, gracias compañero. Pues bueno, en México recibimos con mucho agrado que diferentes compañeros de Latinoamérica, antes de lo que fue de lo que es la emergencia del COVID, se hubieran levantado en sus países contra los gobiernos neoliberales, exigiendo lo que es el justo derecho de la educación gratuita, el acceso a la educación. Entonces, bueno, para todos estos jóvenes que vienen y las nuevas generaciones, pues hay que decir que sí es posible un sistema de igualdad, aunque la mayoría de nosotros nunca lo hemos conocido. Afortunadamente en mi país, en México, estamos llevando a cabo una lucha contra estos gobiernos neoliberales que mermaron los derechos de los trabajadores, de la mayoría de la población en México, pero que estamos reiniciando, tratando de rescatar la soberanía de nuestro país, primero la soberanía energética, la soberanía alimentaria y todo por poder luchar por un sistema de igualdad. Donde no exista la explotación, no va a ser de la noche a la mañana, pero son luchas que tenemos que tomar y esas luchas tienen que ir de la mano hombres y mujeres. Tenemos que buscar otras formas de desarrollo que no acaben con nuestro medio ambiente, formas de desarrollo y de producción que sean más humanas y donde no haya explotación, una explotación como la que existe actualmente en nuestra América Latina, donde existe una asimetría completamente abismal entre hombres, las pocas manos que concentran la riqueza contra la mayoría de la población que somos la clase trabajadora y que la mayoría vivimos o viven en extrema pobreza. Y bueno, también que se conciba otra forma de sociedad y bueno, que nos enriquezcamos, que estudiemos, que busquemos diferentes formas de hacer las cosas con participación de hombres y de mujeres. Bueno, y que sigamos en la lucha, compañero. Eso es el mensaje que podría dar. Muchas gracias, Jocabet. Carolina, por favor, tu mensaje a los jóvenes y las jóvenes. Bueno, que a los y las jóvenes que en Ecuador estamos en un momento complejo, en un momento crucial. Hemos involucionado muchísimo en materia de derechos. Estamos casi que regresando a las luchas para que nos devuelvan derechos. Estamos, no sé, hace 50 o 60 años atrás, y la responsabilidad enorme que tenemos ahora es no quedarnos detrás de las pantallas pensando en que alguien más va a ir a hacer algo, ¿no? Tenemos una responsabilidad enorme de movilizarnos. No hablo de que nos convoquemos todos los días a marchar, hablo de movilizarnos desde nuestros barrios, organizándonos con nuestros vecinos, para que la gente en el Ecuador caiga en cuenta del momento otra vez histórico en el que nos encontramos. Y no hablo de un histórico positivo, ¿no? Nuestra crisis está cada vez peor. Hablo de las múltiples crisis que tenemos, hablo de los feminicidios, hablo de la crisis sanitaria, hablo de la crisis económica. Todas las crisis que tenemos en este momento se han conjugado y parece que estamos en la época de la peste negra. Estamos terribles y la responsabilidad que nos atañe como jóvenes es, uno, prepararnos para lo que va a venir. Yo no creo que lo que se venga sea fácil, va a ser una cuestión súper compleja. Prepararnos ideológicamente, profesionalmente, discursivamente y prácticamente. O sea, hay que aprendernos a ser coherentes con las cosas que estamos haciendo y convocar a otros jóvenes también a que lo hagan. Nuestros amigos, nuestras amigas, nuestras familias, desde pequeñito, desde nuestros círculos más íntimos, debemos empezar a generar algo que yo le llamo la indignación para la acción. Cuando la gente entiende que la indignación es la única forma de llamado a la acción, empieza a despertar. Creo que estamos en un momento de letargo lamentable y que nuestra responsabilidad es esencial. Si no hacemos nada ahora, lo que venga, el tren que viene va a ser brutal y vamos a ser afectados muy fuertemente porque somos en este momento la fuerza del país, la fuerza económica, la fuerza política, la fuerza social,
que puede sacar al país de donde está. Entonces, la responsabilidad de esta generación en este momento para el Ecuador es crucial y creo que tenemos que ser conscientes de todo ello. Gracias más bien por el espacio, deberían seguirse, estos espacios deben continuar haciéndose con diferentes voces, desde diferentes espacios, porque son importantes, nos ayudan a entender algunas cosas que a veces no están del todo claras. Muchas gracias otra vez. Muchas gracias, Carolina. Por favor, Ligia. Bueno, primero que nada también agradecer que nos hayan invitado. La verdad que fue muy, muy constructivo. Y bueno, un mensaje para los jóvenes, las jóvenes, sería bueno, un poco lo que mencionan las compañeras, esto de no dejar de luchar nunca, entender que un poco la clave también es la solidaridad, entender lo que le pasa al otro y poder ayudar. Y bueno, también entender un poco que si no nos unimos como compañeros y si no nos unimos como hermanos en esta Latinoamérica, van a estar todo el tiempo intentando destruirnos, pisarnos la cabeza. Entonces, si bien ahora en Argentina tenemos un gobierno que quiere avanzar hacia el progreso y reconstruir y otorgar derechos, siempre están los buitres cerca que quieren destruir todo y quieren justamente pisar la cabeza. Y me parece que tenemos que estar unidos porque siempre nos atacan en conjunto a todos. Creo que a todos los países, si lo vemos, nos viene pasando más o menos lo mismo siempre. Siempre nos atacan en conjunto, digamos. Entonces me parece que ante eso tenemos que estar unidos, unidas, trabajando, militando y luchando para que podamos conseguir una patria grande que no le puedan pisar nunca más la cabeza. Muchas gracias, Ligia. Por favor, Paulina, tu mensaje a los y las jóvenes. Gracias. Creo que podría definir unos cuantos. Para las mujeres, definitivamente invitarlas a practicar la sororidad, que nos invita mucho a dejar a un lado la competitividad con la que se nos ha criado y ese gran obstáculo para también romper el silencio muchas veces en caso de violencia. Para los hombres jóvenes, el tema de volverse a replantear las masculinidades es su espacio, es su lucha y creo que la deberían impulsar con más fuerza y unirse todos los hombres a ella. Y creo que para las y los jóvenes en conjunto, definitivamente, el volverse a replantear la sociedad en la que vivimos y reconocer cuál es el momento en el que estamos viviendo. Pasamos en el Ecuador de tener 6 mujeres violentadas de cada 10 a tener 7 que viven algún tipo de violencia de género. Y necesitamos ser críticos con el tema político en el que vivimos, como bien lo mencionó Carolina, porque ya no necesitamos discursos tibios, ya no necesitamos discursos que se queden a la mitad o que hoy propongan algo y en la legislación no sean coherente y consecuente con lo que dicen en la presentación o cuando piden votos y terminan legislando en contra del pueblo que los eligió. El dejar el conformismo a un lado, porque definitivamente creo que es alarmante que estando el sector joven con el mayor porcentaje electoral sea también en el que más se encuentra el voto blanco y nulo. Hay que dejar de ser conformistas y creer que el tema político, las elecciones en donde nos involucra a todos y todos como ciudadanos, no nos incluye y que el voto en blanco es lo mejor o el voto en nulo. Creo que ese conformismo es el que debemos dejar a un lado y empezar a educarnos, a criticar el sistema y repensar lo que queremos para nosotros, porque tarde o temprano nos termina llegando y nos termina tocando en el ejercicio de cualquier situación social. Muchas gracias, Paulina, y reiterar el agradecimiento a las compañeras y compañeros que se dieron cita para el día de hoy. Recuerden que estuvimos con Carolina del Rocío Lara, lideresa de la Plataforma de Jóvenes Climáticos, con Ligia Luzmila Raco, militante feminista del colectivo Descamisados 3 de febrero desde Buenos Aires, Argentina,
con Jocabet Garay, militante de Jóvenes por el Socialismo del ala juvenil del Partido Popular Socialista de México, y con María Paulina Torres, lideresa del Eje Nacional de Género de la Juventud Revolucionaria Activando al Pueblo de Ecuador. Les agradecemos infinitamente y a todos los que asistieron a la transmisión. También les agradecemos por darse tiempo y esperamos que estos espacios sirvan para fortalecer el debate al interno en cada persona y que podamos emitir juicios y criterios, y si es que algo nos atrajo, investigar más y podamos conocer más. Les agradecemos infinitamente y una buena noche.